Hola amigos, soy Berenice de la Cruz del programa La Sufragista. Me encuentro en una edición especial en la Casa Jalisco, en el conversatorio de la licenciada Elvia Torres, que bueno, ha sido muy intenso y muy extenso. Y me encuentro con la diputada Mirza Flores, diputada federal del partido Movimiento Ciudadano del Estado de Jalisco. Y bueno, me encantó su discurso, realmente es un punto muy importante, hablando de la mujer migrante especialmente. Y bueno, la migración es un estado natural del ser humano, ¿verdad? Pero en este caso nos estamos enfocando en la mujer. Tocaste un tema muy especial que me recuerda a la película Flor del Desierto, que precisamente habla de este tema acerca de la mutilación la mutilación genital femenina. Sí. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto, porque creo que a estas alturas mucha gente todavía sigue ignorando esa parte en el cual pues es un derecho a la mujer, más bien que estás inquebrantando los derechos del ser humano, ¿no? Así es, los derechos más fundamentales de las niñas y de las adolescentes, porque en la mayor parte es niñas y adolescentes que les practican la mutilación genital femenina bajo un argumento que es religioso. Entonces, al ser religioso, pues las propias mujeres ni siquiera se lo cuestionan. No tienen un momento para detenerse a pensar que están violentando los derechos humanos de ellas, de sus hijas, de sus nietas. Son las mismas mujeres las encargadas, imagínate, de preservar esta cultura, porque si no la preservan esa cultura las mujeres, y si no son ellas las que mutilan a sus hijas, a sus nietas, a las vecinas, entonces son duramente perseguidas estas mujeres. Las castigan, las segregan de la sociedad, De su sociedad, porque claro. como el argumento es que es por un mandato divino, Sí, claro. que no pueden tener el clítoris porque hay una creencia religiosa de que a las mujeres hay que quitarles cercenarles el clítoris para que no les crezca y pueda ser un pene. A ver, así es una aberración. Una aberración, una cosa ridícula, totalmente ridícula, que la ciencia te alturas. prueba que eso no es cierto, pero Por supuesto que no. como es un mandato divino, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las mujeres migran a otros países, estas mujeres que viven en algunos países de África, que son musulmanas, y que migran a otros países, ellas se llevan esta preservación de esta cultura, y no importa dónde vayan. Son las mujeres, digamos, las sabias o las viejas de estas culturas las que practican esta mutilación y arriesgan a las niñas a infecciones, a malos partos, a infecciones perpetuas en todo su sistema urinario, mucho dolor al momento de tener relaciones sexuales, que tengan relaciones sexuales que jamás van a ser placenteras. Es decir, una serie de castigos, y aparte que una vez que mutilan a una niña, a una adolescente, en ese momento digamos que ya está lista para presentarse en sociedad. A la sociedad, claro. Yo creo que el ser humano a estas alturas del partido, con tanta información como tenemos ahora y vivimos prácticamente insertos en las redes sociales y que a todas partes del mundo llega, todavía existan estas prácticas que realmente castigan al ser humano en general, ¿verdad? Sí. Y bueno, también otro tipo de violencias, ¿no? Que es la violencia de la mujer, ¿no? Que también a estas alturas todavía la vivimos, porque vivimos realmente en un mundo machista que todavía no podemos acabar con ello, ya que es un punto primitivo del ser humano y que hace falta mucho por educar. Y bueno, Mirza, por último, ¿qué compromiso tienes tú con las mujeres jaliscienses, las mujeres de la sociedad mexicana en sí, por esa representación que tú tienes en esta bancada naranja como diputada de este partido, Movimiento Ciudadano? Pues mira, esta ha sido una de mis causas de vida, hablar sobre todo en sentido de la justicia.
¿cómo hacemos que las mujeres vivan en una sociedad mucho más justa? Que tengan acceso a empleos bien remunerados, que tengan acceso a la salud, que cuando tengan acceso a la salud tengan todo lo que necesitan para garantizarles una vida, una calidad de vida plena, que tengan acceso, por ejemplo, a... cuando tengan trabajos bien remunerados, que tengan acceso a la seguridad social, que se les puedan proporcionar pisos parejos a las mujeres en términos económicos, en términos sociales, es decir, hay mucha legislación que ya existe, pero falta todavía asignarle presupuesto. ¿Para qué? Para que entonces no solamente la ley sea poesía, que es lo que yo digo, sino que se convierta en política pública. Es decir, estamos hablando de que las mujeres tengan derecho a acceder a espacios de trabajo bien remunerados. Bueno, pues que también tengan derecho a tener estancias infantiles en donde dejen a sus hijas e hijos en un lugar digno y ellas puedan irse tranquilas a trabajar. Es un ejemplo de cómo hay que invertir en política pública para que entonces sí, no solamente sea la ley, sea un tema de que en las prácticas puedas tú generarle a las mujeres condiciones de igualdad. Y así hay muchísimos ejemplos. Entonces mi compromiso está hoy por hoy en la Cámara de Diputados en estar cuidando y vigilando que el presupuesto federal se destine a las mujeres en el campo para proyectos específicos, a mujeres indígenas, a mujeres en las ciudades, etcétera. Es decir, ¿cómo generamos presupuestos que verdaderamente les pongan a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres pisos parejos? Y entonces sí podamos hablar que el artículo primero constitucional de nuestra Constitución en México se cumpla, que todas y todos seamos iguales. Claro que sí, ¿no? Y que México vaya en avance, porque así como se promueve a la mujer empoderada en general, porque estamos hablando ya de otros tiempos, por ejemplo, tú como representante mujer y que hace un momento hablaste, es cierto, todavía está muy restringido el tema de un lugar político, por ejemplo, como el tuyo, y qué bueno, te felicito de verdad por esta representación y sé que vamos por más. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Mircea Flores, por esta entrevista. Al contrario, te agradezco el espacio y le mandamos un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están viendo para que te sigan y que vean todo el trabajo que haces. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Sí. La mayoría de los cirujanos plásticos tienen un área de especialización, pero la experiencia del Dr. Patel abarca desde reconstrucción, rinoplastía, septoplastía, estiramientos faciales y de cuello, mamas, abdominoplastía, levantamiento y reducción de senos, entre otras especialidades. Estar doblemente certificado amplía aún más nuestra calidad profesional, además de la calidad humana. El Dr. Patel tiene pasión por lo que hace. Llame al teléfono en pantalla para sacar una cita. Continuamos con nuestro siguiente invitado, el licenciado Clemente Castañeda, del Partido Ciudadano, Movimiento Ciudadano. Él es senador de este partido y bueno, continuando con este conversatorio que hace un momento terminó, que fue muy intenso, muchas proposiciones, muchos avances que se están dando de manera bilateral, que con anterioridad pues no se manejaba mucho este tema, y me encantó tu discurso, ya que si nos vamos un poquito a México, mencionaste 3 puntos muy importantes que viene siendo la militarización, la violencia que se está generando en México y también la pobreza, que bueno, la pobreza eso no es nuevo, ya que México desde su nacimiento con los conquistadores pues se ha dado la pobreza y hasta la fecha pues todavía la seguimos viviendo unos cuantos, o muchos mejor dicho. Bueno, pues comencemos primero que nada con la violencia que se está generando con este presidente actual en curso y bueno, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe la violencia o por qué se está dando a un nivel más alto a comparación de otros gobiernos? Pues primero muchas gracias, Berenice, muchos saludos al auditorio, gracias por esta invitación, a esta charla. Te diría básicamente que lo que hemos visto en los últimos 4 años en el caso mexicano es que la ola de violencia, que no es una ola reciente, también hay que decirlo con toda objetividad, sino que es un proceso que tiene cuando menos una década, lo único que ha ocurrido es el incremento en todos sus índices.
decía yo hace un momento que en este momento del sexenio, es decir, a 4 años de que inició el presidente López Obrador, estamos cerca de los 135,000 asesinatos. Simplemente para que nuestro público tenga referencia, en el sexenio de Peña Nieto, el total de asesinatos fue de alrededor de 154,000. Es decir, aquí faltan apenas 2 años y muy probablemente se alcance esa cifra y seguramente va a ser peor. ¿Por qué ocurren estas cosas? Claro que hay un proceso de descomposición social evidente en México, pero lo que hay es la prolongación de una estrategia de seguridad que ha fracasado en todas sus etapas. Es una estrategia de seguridad que centra sobre todo su actuación en las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. Las Fuerzas Armadas tienen mucho tiempo asumiendo funciones de seguridad pública en detrimento del desarrollo de las instituciones civiles de seguridad. ¿Qué es eso? Policías. Hace mucho tiempo en nuestro país que no hay policías. ¿Cómo existe la policía de Estados Unidos? Es una policía eficiente, capacitada, bien armada, bien pagada, que es capaz, claro, que es capaz de atender los problemas de seguridad pública. En México no tenemos eso. Lo que tenemos es al ejército haciendo las funciones de seguridad. ¿Y qué es lo que se documenta? Que entre mayor despliegue de las Fuerzas Armadas hay, mayor los índices de violencia. Porque las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad que tienen las policías, el adiestramiento, la formación que tienen las policías. Entonces, para contestar puntualmente, lo que ha sucedido es que este presidente, en lugar de corregir la estrategia de seguridad pública, prolongó la estrategia de los últimos 10 años que había dado pésimos resultados. Y hoy lo que tenemos pues son resultados catastróficos. Y bueno, en este momento los Estados Unidos se encuentran en una vulnerabilidad económicamente, nos encontramos en una inflación prácticamente. México tendría la oportunidad de un crecimiento como lo tuvo también en 1930, que fue por esa recesión que pasó. ¿No crees que sea también una estrategia para que México no logre avanzar esta serie de violencia que se están generando aún más y que no sea particularmente culpa de un gobierno? Yo creo que es culpa de mucha gente, no solamente del gobierno, porque la situación económica del país no se explica a partir de la llegada del López Obrador al poder, sino que es producto de un proceso histórico que no se ha revertido. Hay un libro extraordinario que justamente valdría la pena recomendar, de Viridiana Ríos, que se llama No es normal. No es normal que las reglas con las que funciona el negocio o los negocios o la iniciativa privada en México terminan siendo sumamente desventajosas para los competidores. Es decir, en México lo que hay es una serie de reglas que terminan dándole la razón y fortaleciendo la posición de quienes más tienen el dinero. En México es muy difícil abrir un negocio, es muy difícil competir en condiciones de igualdad con otras personas. Al contrario, en México se favorece a los poderosos y eso lo único que hace es aumentar la brecha y la desigualdad entre quienes con toda autoridad, legitimidad quieren salir adelante y entre quienes ya tienen mucho y no hay un sistema de redistribución de la riqueza. Esa es la complejidad que hoy tiene México. Y el gobierno, que debería de cambiar la manera en la que se invierte, ser atractivos justamente para la inversión, dar oportunidad a que haya nuevos negocios, a que la gente del extranjero pueda invertir en México, hace absolutamente todo para que no haya inversión y con esto pues lo que hay es una contracción del mercado, una disminución del empleo y un crecimiento brutal de la pobreza. Ahorita lo platicábamos, es decir, en este sexenio se han agregado a la línea de la pobreza extrema 2,5 millones de mexicanos. Es una cifra dramática. Este presidente hizo campaña con el lema de primero los pobres y los más afectados en todo este proceso justamente han sido los pobres. Bueno, siguen siendo los pobres, ¿verdad? Como siempre. Hablando también o teniendo la continuidad, mejor dicho, del crimen organizado, que hablas de los negocios, ¿no? Mucha gente tiene para hacer negocios por las remesas que ayudan económicamente y vienen a extorsionarlos con cuotas. Sí. ¿Es justo eso? No, por supuesto que no. Pues es un poco lo que nosotros nos preguntamos, es decir, ¿dónde está el combate al crimen organizado? ¿Dónde están los instrumentos de inteligencia que tiene el Estado mexicano para
financieramente combatir a los cárteles de la droga, al crimen organizado en general. ¿Dónde está el gobierno en el momento en el que se extorsiona a la población? La verdad es que lo que tenemos es un gobierno cuyos instrumentos no les son suficientes, o cuando menos así parece, para atender un gravísimo problema como es el despliegue del crimen organizado. Ya no se diga, porque además lo sufren todos los días, cuando nuestros migrantes regresan a México y en el camino son extorsionados desde la frontera, por las carreteras, etcétera, etcétera. Pues ¿dónde está el gobierno? Pues realmente es una tristeza nuestro sistema de gobierno, nuestros representantes, ya que no todos, veces, bueno, no todos, ya que solamente buscan un lugar muchas veces de fama para la foto y también un lugar de incrementar su economía, que desafortunadamente los verdaderos problemas se dejan a un lado. Muchísimas gracias, licenciado Muchas gracias. Castañeda, por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, muchos saludos. Gracias. La mayoría de los cirujanos plásticos tienen un área de especialización, pero la experiencia del Dr. Patel abarca desde reconstrucción, rinoplastía, septoplastía, estiramientos faciales y de cuello, mamas, abdominoplastía, levantamiento y reducción de senos, entre otras especialidades. Estar doblemente certificado amplía aún más nuestra calidad profesional, además de la calidad humana. El Dr. Patel tiene pasión por lo que hace. Llame al teléfono en pantalla para sacar una cita. La mayoría de los cirujanos plásticos tienen un área de especialización, pero la experiencia del Dr. Patel abarca desde reconstrucción, rinoplastía, septoplastía, estiramientos faciales y de cuello, mamas, abdominoplastía, levantamiento y reducción de senos, entre otras especialidades. Estar doblemente certificado amplía aún más nuestra calidad profesional, además de la calidad humana. El Dr. Patel tiene pasión por lo que hace. Llame al teléfono en pantalla para sacar una cita. Finalmente tenemos a la protagonista de esta noche, en esta reunión, en este conversatorio muy interesante, cada uno de sus diálogos, todos los que te estuvieron acompañando en tu discurso, toda la gente que propuso. Y un punto muy importante, ¿no? Esta unión, esta manera bilateral en la cual se está trabajando cada vez más, y agradeciendo a Elvia Torres, diputada migrante de este partido Movimiento Ciudadano de la bancada naranja, el cual pues le doy también ese aplauso y de festejarle también todo el esfuerzo que ella está haciendo, como lo mencionaron. También a mí me consta como una amiga cercana que ella es muy luchadora y con esa convicción. Y bueno, háblenos más acerca de esas convicciones, ya que fueron muchas propuestas las que ella mencionó durante su discurso. Gracias, mi querida amiga, como siempre, por todo el apoyo que me has brindado. Pues tú sabes que la agenda migrante no es la agenda de Elvia. La agenda migrante es la agenda de todos ustedes, que por décadas hemos construido esta agenda, porque lo que queremos es que se nos reconozcan nuestros derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior, porque somos más mexicanos que muchos mexicanos que están allá. Es muy importante que se nos reconozcan el derecho de votar y de ser votado, y de que exista una sexta circunscripción. Así como Italia lo tiene exitosamente, ¿por qué México no lo va a tener? Entonces eso, como les comentaba, el que todo lo hemos trabajado, esa es la joya de la corona. Claro, yo creo que hay muchas propuestas
mucho derecho como ciudadano mexicano que se quedan en silencio, que se quedan en el olvido por nuestros gobiernos, de cómo manejan el tema político, de esta división, como lo mencionaste hace un momento y qué bonito, que aquí no hay nombre de partidos, No. simplemente es una unidad y que desafortunadamente en México pues vivimos esa división, en especial en este gobierno en turno de López Obrador en el que medio mundo está en desacuerdo. Completamente, y te digo algo, lo bonito que nos caracteriza aquí en Chicago, y tú te diste cuenta hoy, que estábamos de todos los partidos, y siempre eso nos caracteriza, que Chicago es realmente la cuna de la política, la cuna de los acuerdos, y que los éxitos no es de una sola persona, los éxitos son de todas las personas que vienen alrededor de nosotros. Claro, porque como familia migrante que somos aquí, una enorme familia, en especial en Chicago, que somos muchos y que donde nacen también muchas propuestas y donde también se cuecen muchos también propuestas, vaya la redundancia, y que personas como tú, Elvia, pues ponen en práctica, al igual que todo el grupo de personas que ya llevan tiempo en esta lucha, como Carlos Arango, Guillermo Gómez, se me fue el nombre de Artemio Arriola, José Luis Gutiérrez, Omar López, Gerardo Torres, te podría nombrar a tanta gente que hemos venido luchando por todo esto. Claro, y que hoy en día pues se está poniendo más en práctica y se está aclarando. Pero cuéntanos un poquito más cuáles son las necesidades por las cuales tú estás luchando para nuestra comunidad, independientemente de concientizar el voto extranjero, Mira, ya que hace un cambio. Exacto, también. una cosa súper importante, una de mis propuestas es el homeschooling. ¿Cuántas personas no se van deportadas y repatriadas y se llevan a sus hijos? Sus hijos no hablan español, hablan inglés. Entonces, este programa del homeschooling es de aquí de Estados Unidos. Ellos pueden estar tomando las clases desde su casa en inglés y poco a poquito ir entrando a las escuelas donde no les hagan bullying, donde vayan ellos realmente a hacer algo para que no se sientan que no es su país. Entonces, esa es una de mis grandes iniciativas, el homeschooling. Claro, porque también es una manera de hacer sentir a ese niño que por circunstancias pues son deportados los padres y pues obviamente la familia completa se tiene que trasladar de nuevo pues a lo que es nuestra raíz. Y bueno, mencionando la parte educativa, creo que mencionaron también acerca de toda esta desmotivación que está habiendo en este sexenio, en el cual el analfabetismo ya existía, pero que hoy en día se está incrementando. Sí. Y otra de las cosas, de las propuestas también importantes, es la de las certificaciones binacionales. Tú bien sabes aquí cuántas personas son excelentes panaderos, excelentes chefs, excelentes constructores, jardineros, y no tienen documentos. Y por cualquier circunstancia son repatriados o deportados, pues que el gobierno les dé una certificación binacional y que exista un acuerdo para que lleguen directamente al área de la construcción, al área del turismo, en los hoteles, porque muchos de ellos saben inglés y están capacitados y están certificados aquí. Claro, bueno, ya que mencionas esa parte, ¿por qué no mencionan el tema también de esta reforma migratoria que creo que está quedando en el olvido y que también es un punto muy importante? Porque una vez haciéndonos residentes también tenemos una voz aquí en los Estados Unidos. Mira, hay que diferenciar. Acuérdate que México no puede intervenir en las leyes de otro país. Claro. Entonces, la reforma migratoria nos toca hacer la lucha aquí, con los congresistas de aquí, con los senadores de aquí, tanto estatales como federales. Eso es la gran importancia. ¿Y alguna propuesta que se tenga entre ambos gobiernos para no estar de manera ilegal como existen en otros países? Acuérdate que ya no nos podemos decir que somos ilegales, somos indocumentados. ¿O de manera irregular? Sí, exactamente.
Sí, está, como dijo el senador Clemente, ya se convocó al Parlamento Internacional, que es ahí donde sí podemos sugerir, porque así como cuando el Tratado de Libre Comercio, anteriormente, no el TECMEC, el Tratado de Libre Comercio fue un tratado que hubo cabilderos profesionales, así tiene que haber cabilderos profesionales de México para que hagan el cabildeo con todos los senadores y diputados de aquí de Estados Unidos para una reforma migratoria integral. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, Elvia Torres, diputada migrante.